Si reconoces estas notas, quiere decir que ya estás lista o listo con tus entradas para My Chemical Romance. O quizás estás muy emo porque no alcanzaste. Oh. El anuncio de su regreso a nuestro país después de 17 años, amiga, fue tan exitoso que vendieron ambas fechas en una patada. Mira, la banda se presenta el próximo 28 y 29 de enero de 2026 en el Estadio Bicentenario de la Florida. Y rápidamente internet rugió. Salieron un montón de memes, de clips de aquellos años cuando éramos más lolo. Y esto trajo un montón de recuerdos generacionales que de alguna forma volvemos a revivir, amiga. Así mismo, y esto nos hizo preguntarnos, ¿Chile sigue siendo un país emo? Es por eso que en este capítulo de Pop Colita hacemos un repaso por esta era que marcó a toda una generación de jóvenes, hoy día convertidos en adultos con dolor de rodilla, pagando deudas, pagando pensiones, pagando pensión alimenticia, de cuando eran emos, y todas estas subculturas que surgieron, que cambiaron la forma de vivir la adolescencia en el Chile del 2004 al 2009, más o menos, para hacer una idea. Sí, correcto. Entonces vamos a partir por lo esencial, amiga. ¿Qué es lo que el emo y cuando chucha se hizo mainstream? Bueno, el emo no es algo de esa época, surgió antes, como 80, finales de los 80. Ya tiene su tiempo igual. Sí, y va desde una rama del hardcore. Y ahí su nombre proviene del emocore o hardcore emocional. Todo esto asociado al estilo musical más rockero, que se vincula con los sentimientos, ¿cierto? Claro, sí, va como algo ya más tranqui que va hablando, claro, de los sentimientos, sí. Increíble porque este fenómeno empezó a sonar post-2000, digamos, con bandas como My Chemical Romance y otras que también hicieron mucho más accesible la subcultura emo. Claro, sí, y también no solo era música, también llegó como a abarcar todo lo que era la forma de vestir y expresarse a través de la apariencia. Qué heavy, porque la subcultura emo también se compone principalmente de adolescentes y jóvenes adultos. Sí, esta fue una de las primeras subculturas que nacieron en internet, gracias a MySpace, sobre todo, que hizo conocer a bandas que eran muy chicas, que hicieron muy populares, y Fotolog, donde se hicieron conocer el emo y prácticamente mostrar cómo era la estética, claro, porque estas bandas no venían asociadas a una estética. Fue como el boom que causó en redes sociales, donde se hizo ver cómo era vestirse emo y que era editar y qué era las lo que fotos, significaba. Claro. Me acuerdo mucho de esta época, donde se compartían también como elementos de la moda, también se empezaron a hacer pequeñas diferencias, sobre todo en la cosa como del género, porque la chica emo tenía un look, mientras el chico emo, el hombre emo, tenía otra forma de claro, sí, mostrarse. Era mucho más andrógino. Tenía también estos elementos más femeninos, como el delineador de ojos. Y claro, y tenía el pelo largo ahí, una chasquilla hacia el lado. El mismo emo se esforzaba mucho en su apariencia, como quería vestirse bien, ¿cachai? Como era importante también el look en mostrarse emo. Ay, amiga, no hay duda, eres emo. Aquí, bueno... ¿En qué consistía esto? Yo esta época igual la viví bien desde afuera un poco. Estaba recién en mi segundo o tercer año de colegio, había repetido el tercero medio, y ya este fenómeno estaba replicándose en los cursos, en mis compañeros de colegio, pero para mí siempre fue algo ajeno, no me agarró la ola, digamos. Yo sí viví la experiencia emo ¿Y cómo con looks y todo. ¿Cómo eran esos looks? Jeans, pero apretadísimos, así los famosos pitillos que estuvieron de moda en ese tiempo. Sí. Casi todo era... ¿Cómo olvidarlos? Casi todo era ropa negra, o de bandas, ¿cachai? Que sonaban, usábamos Converse o Vans, así medias desgastadas. Ah, me encanta. Era parte del look. Como ya dijimos, la chasquilla para el lado, alisada a morir, ahí... Oye, ese fue el año de la alisadora Gama, amiga. Se vendían en todos lados populares. Era la mejor amiga. Y había que estar atento ahí, que no se te quedara prendida cuando salía de carretera. A mí me encantaba porque habían dos versiones. Primero la metálica, que era una hueá horrenda, y después vino una como de cerámica. Sí, la de cerámica. Y eso lo cambió todo. Y se sumaba también delinearse los ojos, como muy, muy piola, como para diferenciarse un poco de los góticos. Ah, Entonces claro. se sabe también como el rojo ahí en el delineador. En el ojito. Sí. Me acuerdo mucho también de los piercing en el labio.
estos cinturones con tachas. Harto piercing, sí. Y bueno, como te decía, harto color negro que también se mezclaba un poco con otros tonos como rosado, verde, así como más fluorescente. O el rojo también, harta mezcla del rojo y el negro. Y con muchos motivos de calaveras, estrellas, cruces, también eran bien comunes. Ay, me acuerdo mucho, mi hermana fue Pokémona, no, o agarró un poquito del emo, pero pasó a ser Pokémona, y más adelante lo vamos a revisar. Pero me acuerdo mucho de sus primeras zapatillas Vans, que tenían como una calavera así en la parte frontal del zapato. Me encanta, sí, era parte del look la calavera. Amiga, y qué increíble, porque además ya está todo este estilo estético, ¿cierto? Toda esta tendencia, pero esto también viene acompañado de una banda sonora súper potente y muy famosa. O sea, Sí, claro, sonaban ahí en MTV todo el rato en esa época. My Chemical Romance, Fall Out claro. Boy, Panic at the Disco, son como casi los principales como bandas que llevaron lo mainstream, el emo al mainstream. Sí, bueno, me acuerdo mucho de Paramore, de Tokyo Hotel, Good Charlotte, Panda. Y acá en Chile tenemos otros referentes como Sin Perdón, Peor es Nada y Tronic. Claro, que son ahí unas mezclas de sonidos como más pop punk también, pero claro, que también se asociaban caleta al emo. Qué increíble. Bueno, esto de alguna forma se presentó como una manera de expresión dentro de los grupos más jóvenes de la época. eh, Sobre todo también como un refugio para la diversidad. Totalmente. Un refugio queer. El mismo estilo de musical permitió expresar muchas emociones, ¿cachai? Que no se comentaban quizás como problemas de salud, y todo esto creó como una comunidad de apoyo también. Qué increíble, porque me imagino también estos fans queer o estos fans de disidentes, eh, cómo sintieron acá también una voz, un cobijo o un espacio que los identificara. Claro, sí, pues tenían ahí letras que hablaban de la depresión y la ansiedad, autolesiones también en ciertos casos, que también van muy afectados y van de la mano con las problemáticas LGBTQ+, que podrían sufrir también estas personas por la discriminación y falta de redes de apoyo también. Mm, Yo creo que también de alguna manera el estilo y la tendencia abrió el camino, o sí abrió el camino, a masculinidades, como a tratar de romper un poco la masculinidad del momento, digamos, y permitió que muchos hombres, sobre todo hombres adolescentes, pudieran expresar sus emociones de una manera ya más explícita, menos escondida como culturalmente se acostumbraba. Claro, y sobre todo con un sonido que era mucho más rock, que estaba asociado como a ser más rudo. Encuentro que Mí fue como el momento. eso, sí, po, sí. Pete Wentz, que es parte de Fall Out Boy, también habló abiertamente de su bisexualidad, cosa que igual era importante dentro de este rubro como Sí, de música po. más rock. Y bien tabú igual. Claro, sí. El mismo Gerard Way de My Chemical Romance, El el vocalista. vocalista, dijo que siempre se había identificado como con la parte más femenina de él, que sentía que cuando empezó la banda My Chemical Romance, pudo expresar eso a través de su estilo como visual y musical. Sentía que lo masculino siempre lo había hecho sentir como que no era lo correcto para él. Ay, amiga, me encanta porque son como los niños símbolos del emo, por lo Sí. menos acá en Chile. Sí, Y tiene ahí sus conexiones también con el país, digamos. sí, en el 2011 hay un tweet de My Chemical Romance que dijo: "Hola Chile, te amamos, cuídate el 2019". Y ahí ¡Tan, tan, tan! se relacionó el tiro con lo del estallido social. Social. Sí. Me acuerdo que en ese momento también salió este tweet por ahí, se Como reflotó, digamos, Como una especie de los Simpsons de la música. como una profecía un poquito extraña. Igual como los inicios de My Chemical Romance vienen también ahí relacionados como con un suceso muy particular. O sea, Un suceso de corte mundial, digamos. claro, sí. Gerard Way en ese tiempo trabajaba para Cartoon Network. Estaba haciendo como un ¿Libretista? internado, una cosa así. Mira, qué interesante. Iba camino allá y claro, presenció el 11 de septiembre. El atentado a las Torres Claro, Gemelas. sí.
Sí, entonces como que eso lo afectó mucho. Dirigió el 2001 esto. Claro, y decidió como, dijo, no, tengo que expresar esto en una canción, y ahí escribió la primera canción para la banda. ¡Guau! ¡Qué increíble! Así que sin el atentado de las Torres Gemelas no tendríamos My Chemical Romance. ¡Chuta! Oye, amiga, bueno, y de esto, aprovechando que habló de Chile y todo esto, traigamos un poco este tema del emo a la cultura local, po. ¿Era solo una moda o era una necesidad real de expresar? Quizá el emo se transformó como en un camino para expresar emociones, para manifestarse respecto a la salud mental en este país que tiene altos índices, amiga. Sí, totalmente. No sé si te acuerdas de una nota que había en TVN. Sobre el emo hablaban de la salud mental del Chile. Pues, hacen esa introducción. Y sí. esos adolescentes que entrevistaban también daban como sus testimonios de que no se sentían como representados. Se sentían incomprendidos, claro, sí. solos, tristes. Muy tristes todo el tiempo. Bueno. Lo que más hacemos es sufrir. O sea, yo un poco busco sufrir, porque, no sé, y la vida igual me ha dado harto sufrimiento. Por eso elegí ser así. Bueno, es interesante igual porque uno de cada 7 personas en Chile presenta síntomas moderados o severos de depresión. Esto según un estudio de salud mental de la H con la UC publicado este año, en 2025, que indica que de un universo de 3.000 encuestados que tuvieron, el 13,7% vive con síntomas asociados a la depresión, amiga. Escaleta igual. Bueno, es heavy. Y en el 2024, Ipsos también lanzó una encuesta sobre salud mental donde el 69% de las personas entrevistadas indicaron que el principal problema de salud en este país, en Chile, es precisamente la salud mental. Donde obviamente la población LGBTQ+, es la que se lleva, digamos, el golpe más severo, digamos, ya que tiene mayores tasas de depresión, ansiedad, riesgo también, ideación suicida, digamos. Claro, y súper importante destacar aquí que las personas trans y no binarias Claro. tienen, dentro de la comunidad, tienen índices más altos de problemas de salud mental. Sufren Más de complejo ansiedad, todavía. depresión, claro. Y bueno, un 78% de estos mismos encuestados considera que muchas personas en Chile no tienen acceso o no pueden pagar a una buena salud mental, a un buen servicio de salud mental. Confirmo. Es carísimo, niña. Sí. Y no hay Pero- FONASA que lo cubra. Pero es importante. Es importante mencionar que en Chile, si bien es difícil poder acceder a una salud mental óptima, existen algunos canales importantes como por ejemplo el Servicio de Salud Responde, que puedes llamar al 600-360-7777, donde puedes recibir orientación profesional y al mismo tiempo puedes llamar a la línea de prevención del suicidio, amiga, al 4141, que está disponible las 24 horas a cargo del Ministerio de Salud. Creo que es importante mencionarlo porque si tú estás pasando por una situación asociada a la depresión, no estás solo. Hay canales disponibles y puedes recurrir a ellos si lo necesitas. Yo creo que aquí Chile también tiene una cultura de por sí melancólica. Sí, totalmente. O sea, con todos estos datos, Bueno, ya es parte heavy. de nuestra cultura también. Me acuerdo mucho de ese documental que se llama Valparaíso, mi amor, donde hacen una definición de lo que somos los chilenos y los describe como personas melancólicas. Imagínate, esto es una película del año ñauca, del año 60, 50, y que eso ya esté presente ahí y que se mantenga hasta el día de hoy con estas cifras, digamos, no es menor. Se ve reflejado también aquí en la música chilena. O sea, por algo tenemos el término música cebolla. Sí, sí, con artistas notables como Salo Reyes, por ejemplo, que vivió una situación comiendo cebolla en un programa de televisión de los años 90, principios de los 90. Cuando lo hipnotizaron. Sí, el Tony Camo, niña, qué vergüenza. Bueno, Salo Reyes años más tarde reconoció en una entrevista que fue el momento más humillante que vivió en televisión y que se sintió muy afectado. Qué heavy. Porque igual hay como un dejo de clase, un desprecio, Sí. hay otras lecturas que se pueden desprender, pero hay otros artistas que también le cantan, digamos, a
A la al melancolía. amor, a la melancolía, como Sí. Palmira Pizarro, la Miriam Hernández, La Sociedad en su momento, la misma Mon Laferte, que en uno de sus discos, en el disco Norma, precisamente sale en la portada del disco Picando Cebolla. Y otras bandas como Los Vázquez, que en el 2011 lanzaron un disco que se llama Contigo Pop y Cebolla, que también muy en el tono del Me encanta. romance. Claro, todas estas letras van muy desde el dolor, la nostalgia, el desamor, muy, muy intensas y emocionales. Entonces como que el emo vino a calzar perfecto con esta cultura chilensis. Claro. Media tristona parece. Buena para el hueveo, buena para la talla, pero usando el humor un poco para evadir el dolor. Y volvamos entonces, amiga, a este 2003-2004, donde salieron las chasquillas, salieron los pitillos y salieron las correas con tachas. Y muchas tribus urbanas. Este concepto Una que explosión, amiga. se hizo muy, muy famoso en ese tiempo. De alguna manera, el emo canalizó las emociones de esta generación, siendo una expresión de identidad juvenil en un Chile 2000ero que toma una distancia muy marcada con otras tendencias de la época más ocultas, como el gótico, ahí las Claro. darks, o el mismo punk, como que si bien ya existía, o incluso la cultura hip hop, como que de alguna manera esta vino a abrir la puerta para una explosión Claro, de sí. subtendencias y subculturas que la prensa nacional denominó tribus urbanas, amiga. Sí, este fue el momento como justo igual en esta oportunidad para que los hombres se pudieran expresar, ya que como nombrabais los góticos, los punk, quizás Los estos metal. claro, eran entre comillas más rudos. Sí, po. El emo vino acá como a mostrar estos sentimientos que hacía que los hombres también se conectaran con ellos mismos. Y todo esto se fue ahí reflejado en el estilo y el modo de ser. Me encanta porque esta sensibilidad también fue como un caldo de cultivo, porque también estaban las redes sociales y como estas redes sociales bien proto, digamos, no sé, pienso en MySpace, Fotolog, MSN. Esto como que sirvió caleta para que la gente pudiera conectar también, como formar estas conexiones con otras personas. Claro, como grupos de amigos, ya así todos emo, pero un sentido de pertenencia. Como que ya, ok, no estáis solos. Sí, totalmente. O sea, a mí me pasó así, ¿cachai? Como ir descubriendo bandas en ese tiempo. Emo fue a través de gente que conocí por internet, por MySpace. Me ayudó caleta también como a conectar un poco con ese sentimiento que estaba pasando en ese momento, que era como 2006 más o menos, donde estaba con mis dudas también sobre mi sexualidad, muy closeteado, pasándolo mal, ¿cachai? Como sentí que igual pude conectar un poco con estos sentimientos. Me ayudó caleta. Bueno, yo creo que ahí en ese sentido la música fue fundamental. Imagino también, yo, como te decía, vi esto muy desde afuera. Yo igual estaba triste y muy solo en el closet más encima, como viviendo también situaciones personales bien complejas. Y de alguna manera la música fue una especie de compañía y refugio. Y en el caso del emo, hay una banda sonora completa con tremendas bandas. Revisando acá, tenemos, no sé, Tokyo Hotel, AF5, Sin Perdón de nuevo. Paramore. Hace poco vi una entrevista a Hayley Williams de Paramore y ella decía que igual se sentía como con muchos sentimientos que no los podía expresar. Que la única forma que al final pudo conectar fue con este estilo como música más emo. Y sentía que si no lo hubiese dicho en ese momento, que era un adolescente, quizás nunca lo hubiese hablado por esos temas. Increíble. Sí. Y no sería la tremenda artista que es hoy día. Claro, además. sí. Y acá también tenemos que hacer una mención especial, amiga. Ya está sonando la música de fondo. Pero tenemos que hablar de Kudai, amiga. Obvio. No lo podemos dejar afuera, así, la cabecera, digamos, de todo este fenómeno. Más pop emo quizás. Banda chilena. Que tuvo un impacto enorme. Sí, afuera en México también. Y con una banda que hasta el día de hoy sigue activa, ya los buenos son papás y todo, pero ahí están también dándole al emo. Sí, siguen haciendo tour. Con canciones tan grandes como Escapar,
No me acuerdo los otros títulos. Yo no lo escuchaba en realidad, entonces no me acuerdo, pero me acuerdo que sonaban caleta. Sonaban caleta y Sonaban estaban en en- comerciales. Sí. Salían habían hasta cuadernos de Kudai. Que antes se llamaban Chao. ¿Verdad? No, pero es que Chao tenía esta cosa como de baladas italianas, ¿te Claro, acuerdas? sí. Ellos también en una entrevista decían que por lo mismo como que sentían que conectaban mejor con el emo porque no sabían cómo expresarse. Totalmente. Calaron justo en el sentir, digamos, de Sí. la población. Claro, y ellos también llevaban su estética a todo lo que hablamos, po, como la chasquilla, los pitillos, piercing. Sí, y bueno, y aportaron también con lo suyo, ¿no? He conocido gente que todavía sigue sufriendo con Kudai. Me encanta. Entonces no la podíamos dejar fuera de este comentario porque el emo sí se volvió mainstream con el paso de los años. Estamos hablando post 2006, post incluso Revolución Pingüina de la época, no sé si te acuerdas. Sí. Y ahí explotó la weá porque empezaban a aparecer Pokémones, Pelo Light, Visual, los Hardcore, los Britpop, amiga, que se agruparon de nuevo, se rearticularon y salieron a la calle. Revivieron varios, como que también mucha gente se quería como destacar. Yo me acuerdo que igual tenía compañeros góticos en ese tiempo donde estaba full emo. Claro, y ahora Otros éramos emo y otros eran... Había permiso, Sí. había permiso. Bueno, y gracias a esto también tenemos a Pop Lolita. Claro. Dentro de todo este escándalo que al mismo tiempo la televisión chilena hizo de alguna forma eco de lo que estaba pasando y empezó a analizar el fenómeno. Estamos hablando de un Chile que está recién destapándose. Ya habían pasado fenómenos como Baby Vamp, La Casa de Spencer Tunick. Vidrio, el Spencer Tunick. Entonces ahora venía esta como una disidencia, igual si se puede decir. Sí, y que estaba liderada por los adolescentes al final. Entonces me acuerdo del Chilevisión y su programa como Invasión, que traía todas estas cosas como anime. Esto también fue la antesala de los otaku. ¿Verdad? El mismísimo Diario de Eva con... Icónico. Y bueno, y el inolvidable Jingo, que también dejó un legado. Sí, totalmente. Querámoslo o Como- no, para bien o para mal, está. Sí, ahí salió la reina de las Pokémones. po. Y hasta hace poco Cata Palacio, que estuvo ahí del reinado de belleza. ¿Verdad? ¿Verdad? Arenita, Hardcoreito, Lelo. Lelo. La otra, ¿cómo se llamaba ese? El Arenito, ¿Verdad? Canesa, Mariushi. Y esto también fue, este destape abrió la conversación sobre identidad, sobre sexualidad, mostrando a esta generación muy distinto a cómo era la generación joven de los años 90 en Chile. Y de aquí también es imposible no acordarse del niño que quiere ser hardcore y que su mamá no lo Me deja. encanta. La Tonka Tomisic perreando al ritmo del Seawalk en el Buenos Días a Todos. El Fotolog Gold. Tengo muchos amigos que tuvieron su Fotolog Gold Que los regalaban en las discos. en las discotecas, amiga. Como a las 4 de la tarde, todos sopeados. Oye, habían unos que andaban por ahí tomando bola 8, amiga. ¡Qué tiempo! Juventud. Juventud. Y bueno, para qué decir también las marcas de ropa que de alguna forma respaldaron el estilo, como DC, Adio, BK, Circa. Y también tendencias como... Que estaban en Fotolog todo el rato, o sea, mostraba ahí tus marcas también. Claro, tus peinados, Sí, tu sí, forma de cortarte el pelo. La única forma de mostrar el outfit completo era una foto desde arriba. ¿Verdad? Porque las fotos se tomaban desde Sí. arriba y hacías el gesto como con los labios. Claro. O tapándote la boquita. así. O poner la cámara como en el piso. Ah, y tomarte como- la foto sí, así como sentado. Sí, Así como haciendo la pose. claro, sí. Uy, qué recuerdo, amiga, qué viaje. Y un estilo de escribir ahí Ay, mamita. complicado. Una Mamita. mezcla de mayúsculas, minúsculas, X, K, doble I. Y otras cositas, Zetas. asterisco, paréntesis. Y sin contar además cuando ya se podía en MSN, ¿te acuerdas que podía ahí como configurar el color? Sí, Entonces tenía que usar como código HTML. sí, me encantaba. Amaba hacer esa cuestión. Bueno, la generación emo es la generación que aprendió a programar en HTML, weón. Me encantaba, el mío era una canción de Paramore, Crash, Crash, Crash.
Ese era mi... Tu título de MCN. Y cada crush era un color distinto. Ay, me encanta. Eran como los colores de Paramore, que era como naranja, negro, blanco, creo. Me encantaba. Qué increíble porque, bueno, la tendencia emo claramente marcó un precedente, marcó un antes y un después, no solamente en Chile, sino que también en el mundo. No por nada anda por ahí todavía un Bob Esponja emo que partió como una especie de creación de internet Sí. a pasar a ser canon de la vida de Bob Esponja. Sí, apareció ahí como el 2021 en un episodio de Pop. Bueno, y estos muñequitos de Chapo que trajiste, amigo, yo no me acordaba de eso. Estos dibujos como de parejitas emo que me encantaban. Como muy de corazón roto y sufriendo, pero en pareja. Claro, porque eran los dos Sí. sufriendo, pero ahí amándose al mismo tiempo. Sí. Igual, importante destacar que My Chemical Romance anunciara en una fecha después de 17 años y, claro, se vendieran todas las entradas como... No deja de En ser un sorprendente rato, eso. Ese fenómeno quiere decir que acá en Chile al menos el emo está más vivo que nunca. Sí. Y yo creo que es como a nivel global porque este año hubo una marcha emo en México. Como en marzo. A ver, bueno, de los mexicanos es notable, amiga. Hicieron una marcha donde se juntaron en una plaza donde años atrás había... Hace 17 años atrás. ¿Te cachai? Hubo una disputa ahí entre emos y punks. Y llegaron los metaleros, llegaron Sí. los punks, se agarraron a coscachos, se metieron Hasta los... los Hare Krishna. Y al final se rotó con los Hare Krishna que trajeron paz al grupo. Sí. Entonces ellos quisieron conmemorar esa gran batalla que tuvieron. Porque al final como que ganaron los emos porque siguen vigentes. Siguen vigentes. Y se juntó mucha gente y gritaban, somos emos y nunca moriremos. Y me encantó esa cuestión. Ay, sí, porque yo creo que ya se puede haber ido la chasquilla, se pudieron haber ido las Vans, pero el sentimiento, el alma emo todavía está ahí. Sí, todavía se quedó. Todavía está sonando. Y acá en Chile igual pues hay unos eventos que se llaman Emo Nights, donde hacen... se juntan a hacer... ¿Cómo son carretes? Claro, como Como una carretes, fiesta. sí, pero van bandas tributos como a My Chemical Romance y bandas de ese tiempo. Entonces igual algo que sigue acá como presente, sí. Pululando. Yo creo que está bien. La otra vez veía en TikTok gente, no sé, una niña que era párvulo. Decía, sí, yo estoy como cuidando a tus hijos, pero ellos no saben que yo hace 15 años atrás era emo. Y mostraba sus fotos del Fotolog. Me encanta. Qué gran momento, qué gran época también para el país. Como esta especie de destape. Toda esta gente que fueron compañeros de nosotros, que hoy día ocupan cargos de representación, que hoy día están tomando decisiones importantes, en su momento anduvieron con sus chasquillitas Sí. sufriendo o con su ojito delineado yendo a alguna tocata. No, y todavía tú les preguntas y todavía se consideran emos porque eso se lleva muy dentro. Y porque nunca moriremos. Sí. No, notable. Me acuerdo mucho también de Arica, de Oscar Quina, un sector famoso en la De ciudad. tocatas. De tocatas, de bandas rockeras experimentales, Punk también. el teñido de pelo, los peinados cada vez más extravagantes. Sí, yo igual en el colegio nos hueaban caleta por el pelo, por los pitillos, porque Ay, me acuerdo igual. hasta el buzo del colegio le hacíamos pitillo como... Éramos emos hasta en educación física. Pero es heavy, me acuerdo que muchos compañeros empezaron a llegar con zapatillas negras en vez de zapatos y eran zapatillas Adios o muy de la época, las Converse. Sí. Y nos hueaban caleta y también esto se prestó, como hablábamos recién de México, como que para que se hiciera parodia de los emos. En el caso de La Eso- Rosa de Guadalupe. Bueno, notable eso, no hay duda. Eres Eres emo. Mírame bien, Eduardo, y contéstame. ¿Eres emo? Contéstame, ¿eres emo? Y
También, bueno, la repercusión que tuvo acá en Chile con Checopete, en el Morandé, con compañía de esos tiempos. Claro, sí. Ese personaje que se llamaba el Zorrón. Que era como un Pokémon. Era un Pokémon. Fue un momento bastante especial, diría yo, del país. Y no me deja de llamar la atención cómo de alguna manera eso sigue presente. Quizás no en las generaciones actuales, están en otra, sino en nuestra generación. Que es hoy día también una generación con poder adquisitivo, lo que explica de alguna forma el sold out de las 2 fechas Claro. de My Chemical Romance. Y que sigan agrupándose en estas cosas como en estos tocatas que Eventos, tú claro, cuentas, sí. estos eventos. Es bien notable, amiga. ¿Cuáles eran tus bandas favoritas de la época? Yo escuché harto Paramore, me gustaba caleta, como al menos el primer disco, bacán, me acuerdo que me lo recomendó alguien como de Messenger. Y escuchaba My Chemical Romance caleta y ahí conecté caleta como con mi hermana igual, como yo una persona que escuchaba mucho sí, más po. pop y mi hermana es como mucho más punk, rock. Me acuerdo que también tuvimos ahí un punto como de encuentro, entonces igual fue bacán como vivir todo ese proceso. Fue entretenido igual. Escuchaba mucho también Panic at the Disco. Ay, sí, yo Sí. me acuerdo de esa época, amiga. Yo toda esta época la vi a través de la vida de mi hermana. Porque ella fue la que adoptó el ritmo y el estilo Pokémon, digamos. No fue emo, fue Pokémona. Y la vi viendo el diario de Eva, siguiendo religiosamente Jingo, peleando con los personajes de ahí, viendo también o siguiendo y escuchando todo lo que estaba pasando alrededor. Los looks, los cortes de pelo, las poleritas con calavera. Me encantaba. Ella tenía, me acuerdo que mi hermana tenía un tag, como un dibujito que eran 2 nubes Ya. sostenidas por un arco iris arriba. Y todo era motivo de igual de burla. Y después tardíamente, cuando yo ya salí del closet, ahí yo me atreví más con el peinado y me alisé también el pelo. Ah, llegaste tarde. Llegué tarde, yo llegué creo como finales del 2008, principios del 2009, que ya estaba en baja, digamos. Y ahí un rato me hizo una cosita media emo. Sacaste la plancha. Supe usar la plancha de mi hermana. Con su cerámica que ella tenía. Me encanta. Ahí también tuve mi chasquillita lisa. Creo que nos conocimos así. Sí, po. Es verdad. Ay, mamita. Nos conocimos lisas. Yo creo que lo interesante igual de esta evolución de Nemo es que si bien al principio todo el mundo se burlaba o hacía como rechazo en torno a esta tendencia, de alguna forma también se fue adoptando y se fue normalizando dentro de la sociedad, por lo menos la chilena. Como que ya no era un objeto de burla, sino que era un objeto como de marcar una diferencia. Y esa diferencia reafirmaba también al mismo tiempo una identidad. Algo que no se había visto por lo menos en el país hasta ese momento. O sea, hoy día vemos, no sé, cabros chicos en las calles caracterizados o con máscaras o peinados, looks bizarros, pero a la gente como que ya a esta altura le da lo mismo. Sí, es verdad. En esa época no era así. Me acuerdo mucho la controversia que había entre estos grupos neonazis que salían a pegarle a cabros Pokémon, a cabros emo Y a cola en general. y a las colas. Bueno, nosotros mismos una vez, niña, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Salimos arrancando de un hueón, subiendo el cerro, niña, curada. Casi te desmayáis. Yo llegué a la casa a vomitar, amiga. Fue muy raro esa wea. Fue muy bizarro. Y años más tarde mi hermana también me contó una vez un episodio que vivió acá en Santiago, con ella estando en la plaza con mis primos, ellos con la polera de la camiseta de la U, Ya. y ella con su look Pokémon y un neonazi hueveándolos con un bate los salió persiguiendo. Qué miedo. Se tuvieron que ir a esconder a no sé dónde. Existía mucho esa tendencia, y la recuerdo bien porque me acuerdo que el 2006 tocó la Revolución Pingüina cuando se tomaron los liceos, los colegios. Yo estaba en la toma de mi colegio y habían redadas de neonazis que iban a pegar a los cabros que estaban tomándose los colegios como para desbaratar la toma. Ah, voy. Y fue súper polémico. Nosotros
Los espantábamos con piedrazos desde la ventana del Nos colegio. seguimos pegándole a cabros chicos. Sí, brutal. Bueno, es que esa gente siempre está enferma. Esa gente sí que está enferma. Esa gente sí necesita un apoyo emocional, un Sí. apoyo psicológico y psiquiátrico, amiga. Totalmente. Qué heavy. Sin duda que esta experiencia marcó a toda una generación y a un grupo de personas que hoy día son los adultos. Entonces, preguntémosle al público, amiga. ¿Cómo vivieron ellos la época del emo? ¿Cómo se sintieron ellos caracterizándose, vistiéndose o también mirándolo desde afuera? O en el peor de los casos, porque había niños que querían ser hardcore y su mamá no los dejaba. Entonces, que nos compartan esa experiencia porque es súper enriquecedor, creo. Sí, queremos saber qué tan apitillados eran sus jeans Qué tan alocados eran sus peinados. y qué bandas escuchaban. Eso, importantísimo. Para que juntos podamos hacer también una nueva playlist dedicada al emo, amiga. Para que la puedan escuchar antes del concierto. Y bueno, este capítulo lo hicimos más cortito que el capítulo anterior. Fuimos más concisos. Así que agradecerles a todas las personas también que nos escuchan, que nos siguen en nuestras redes sociales, que nos siguen en nuestros canales de Spotify y de YouTube. Recuerda que pueden encontrarnos en popcolita.podcast en TikTok e Instagram. y déjenos sus comentarios. Cuéntenos cómo vivieron ese momento, cómo vivieron esa etapa de la vida. Y bueno, amiga, antes de cerrar, no puedo quedarme sin saludar a Somos 360, nuestra productora que nos permite dialogar semana a semana con nuestros capítulos de Popcolita y con otros más. Aquí tú puedes grabar tus locuciones, podcasts, entrevistas, audioficciones o lo que necesites para empresas, organizaciones y otras entidades. Si tienes una idea de un proyecto, puedes escribirnos a contacto@somos360.cl o escribirnos directamente al WhatsApp al +56 9992 43 3580. Somos un mundo de posibilidades. Somos 360. No me podía quedar sin dar esta mención, amiga. Así que bueno, nos vamos. Nos vamos. Hemos. Nos vamos muy emos. Nos vamos a cantar I'm Not Okay, amiga. Me encanta. O a bailar Elena, weona. Que me Con un gustaba ese paraguas. video, me encanta. Ya nos vamos con eso entonces. Vamos. Ya, amiguita. Chao. Cuida, arréglate la chasquilla. Alízate la mano. Toma, te paso la plancha. Chao, chao, chao. Chao, chao.